Vamos a ver una introducción a los principios de la ingeniería del software que nos servirán para centrar el tema de la ingeniería web en el marco de la ingeniería del software. Bueno, aquí en la primera presentación tenemos una serie de conceptos generales que voy a pasar por ellos porque se supone que son conceptos muy básicos. Aquel que tenga algún problema que se los estudie en la documentación, y vamos directamente a pasar al meollo de la cuestión, que se trataría del concepto de ingeniería del software. La ingeniería del software, igual que cualquier otra ingeniería, lo que trata es de aplicar un enfoque sistemático al desarrollo de productos. En este caso, el producto software. La idea es desarrollar el software igual que se desarrolla cualquier otro producto de ingeniería de suficiente complejidad que requiera un análisis de las necesidades que debe satisfacer este producto, después su diseño, finalmente su construcción, sus pruebas y su instalación. Entonces esta idea de abordar el desarrollo de software como si se tratara de un proyecto de ingeniería es una idea que surgió a finales de los 60, cuando empezaron a complicarse las aplicaciones, los programas informáticos, sobre todo los relacionados con el software para aplicaciones militares. Bien, un tema importante en relación con la ingeniería del software es que debe establecer un proceso definido y una metodología de desarrollo del software que se aplique en todos los proyectos de la misma forma. Ese es el enfoque sistemático, el que se siga por sistema el mismo método. Entonces, uno de los elementos que debe establecer una metodología de ingeniería del software sería un ciclo de vida del software. No es más que la ordenación de los procesos, las actividades, las tareas que se deben llevar a cabo en el desarrollo del software, pues cómo deberían estar ordenados. En este sentido, se han propuesto diferentes enfoques de cómo organizar estas actividades que se deberían desarrollar sistemáticamente en la producción de software. La más conocida sería el ciclo de vida en cascada, que lo que establece es que se lleve a cabo el desarrollo de software en fases, de tal manera que una vez finalizada una fase de análisis en la que se determine qué es lo que debería resolver este software, se pasaría a una fase de diseño donde se debe decidir cómo estructurar internamente el software que se va a producir para resolver el problema que se ha planteado en el análisis. Después pasaríamos a la programación y prueba y finalmente a la explotación del software. La instalación es ejecución y mantenimiento, entraría en producción. El problema de estas metodologías es que hay que esperar mucho tiempo hasta conseguir un software que funcione. Es decir, hasta que no esté finalizado todo el análisis no se puede comenzar el diseño y no se puede comenzar la programación hasta que no se haya terminado el diseño. Esta metodología es muy cómoda para proyectos grandes, para institucionales, porque se van cerrando fases y no se empieza una fase hasta que no haya acabado la anterior. También es cómoda cuando se desarrolla el software subcontratando, digamos, actividades o fases en diferentes proveedores. Por ejemplo, podría hacer el análisis, lo podría desarrollar una empresa de consultoría y luego el diseño otra empresa y otra diferente la programación. Entonces, en este sentido sería muy fácil de organizar. Sin embargo, no suele ser lo más eficiente en el caso de software que queramos que rápidamente esté funcionando. Para eso hay otros ciclos de vida, otras propuestas de organización de las actividades, como por ejemplo uno de los más conocidos sería el ciclo de vida incremental. El ciclo de vida incremental, su objetivo es poder conseguir versiones del producto software, si no con toda la funcionalidad incluida, al menos con parte de la funcionalidad, pero que ya empiece a funcionar y que ya se pueda entregar al cliente versiones del software que funcionan. Entonces la idea de este ciclo de vida incremental sería hacer un análisis de qué es lo que se quiere que haga el software, pero después un diseño preliminar más o menos completo de todo el software para pasar a un diseño detallado ya de los incrementos o las versiones reducidas de la aplicación. De esta forma lo que tenemos es diferentes versiones que vamos entregando hasta obtener finalmente la versión final, que sería el producto al que se le van agregando las funcionalidades y los componentes que se van agregando en cada una de las versiones. Serían como unos miniciclos de vidas por cada una de las
las versiones del producto. Hay un concepto importante en el campo de la ingeniería del software que es el de metodología de ingeniería del software. Es la forma de organizar todas estas ideas. Es decir, una empresa que decida desarrollar su software de manera sistemática, con un enfoque de ingeniería, lo primero que tiene que establecer es un método de trabajo. Por tanto, una metodología no es más que un documento, una guía, en la que una empresa, una organización de desarrollo establece el ciclo de vida y qué productos se van a ir obteniendo a lo largo de un proceso software. Otro aspecto importante cuando se habla de ingeniería del software es el enfoque. Existen básicamente dos enfoques muy conocidos, muy determinados en el caso de la ingeniería del software. El primero de todos, el que surgió en los años 70, cuando todo esto en la ingeniería del software empezó a pensarse, a idearse, fue la ingeniería del software, que en su día se llamaba así, ingeniería del software, pero que para diferenciarla del enfoque posterior, que fue la orientación a objetos, se le empezó a denominar ingeniería del software estructurada. La diferencia entre la ingeniería del software estructurada y la que vendría a continuación, la que se está imponiendo, que es la ingeniería del software orientada a objetos, es sencillo, es un enfoque a la hora de describir un sistema. Vamos a suponer, este enfoque no solamente se puede aplicar al software, también es de aplicación en cualquier otro sistema. Imaginemos si tuviéramos que describir como sistema, por ejemplo, una facultad. Entonces, una facultad se puede definir en función de la funcionalidad de los objetivos de la facultad. Una facultad de ingeniería pues puede tener como una misión principal o función principal el impartir ingenierías, titulaciones de ingeniería. Después esta función principal se podría descomponer en impartir ingeniería informática y otra impartir ingeniería de telecomunicaciones. A su vez, impartir ingeniería, la titulación de ingeniería informática se podría descomponer en la función de impartir el primer curso de la ingeniería, otra función el segundo curso, etcétera. Este es el enfoque estructurado, el enfoque que se basa en funciones. Es empezar analizando las funciones que tiene que llevar a cabo un sistema, mientras que el enfoque de la orientación a objetos, que se ideó a finales de los 80, pues la idea era diferente. Lo que se empezó a percibir es que se podía diseñar o se podía construir un sistema un sistema software, enfocándolo desde el principio no a las funciones que tiene que realizar, sino a los componentes que va a tener. Es decir, en el caso, por ejemplo, de un sistema que fuera una facultad, se podría describir de otra manera. En lugar de describir, como hemos hecho antes, las funciones, pues se podría, por ejemplo, decir que una facultad se compone de profesores que tienen asociados unas funciones, unas características, unos atributos. También aulas, pizarras, ordenadores, ventanas, de todos los elementos que constituyen la facultad, y que todos ellos se comunican entre sí con el objetivo final de que todo funcione y que se impartan las titulaciones. Es decir, la forma de describir, si a mí me preguntaran que describiera una facultad, lo podría hacer de las dos formas, fijándome en las funciones o fijándome en los componentes, en los objetos, que es lo que llamaríamos a cada componente. Pues este enfoque de la orientación a objetos es el que ha prevalecido desde los años 90, sobre todo porque es muy fácil reutilizar. Es más fácil, en el caso del software, reutilizar objetos, trozos de software, componentes software, que reutilizar funciones. Entonces, precisamente por la gran posibilidad de reutilización, es el enfoque que se ha impuesto desde los años 90. Otro tipo de ingeniería del software que también tiene vigencia desde los últimos años es la ingeniería del software web, o la ingeniería, también en inglés ingeniería web o web engineering. Bueno, esta ingeniería del software sería similar realmente se basa en los principios de las dos anteriores, pero tiene unas características diferentes, como por ejemplo que va a haber muchos elementos multimedia en el software. No solamente se trata de desarrollar software de gestión, como se ha hecho tradicionalmente, en el que lo que importa es la funcionalidad más que el aspecto gráfico, la interacción. Bueno, pues la